El sol se había ocultado hacía horas, tiñendo el cielo de un negro tan profundo que parecía absorber cualquier atisbo de esperanza. Diego y yo, Gabriel, estábamos varados en un rincón olvidado del norte de México, en un desierto árido donde la civilización era solo un recuerdo lejano. La camioneta que nos había llevado hasta allí, una Ford vieja y oxidada que parecía sostenerse por pura terquedad, había exhalado su último aliento kilómetros atrás, dejándonos con el débil resplandor de la linterna del celular de Diego y un miedo que se instalaba en nuestros huesos como un huésped no deseado. El aire seco y cálido del desierto nos envolvía como una manta invisible, mientras el silencio de la noche solo era interrumpido por el crujir de nuestros pasos sobre la tierra reseca y el canto incesante de los insectos nocturnos. Aunque ambos estábamos aterrorizados, yo intentaba aferrarme a la lógica, como si fuera un salvavidas en medio de un océano de incertidumbre. Diego, por otro lado, canalizaba su pánico en quejas interminables y en culparme por nuestra situación. Te lo dije, Gabriel. Te dije que venir aquí era una maldita locura, gritó Diego, con su voz resonando en la vastedad oscura, cortando el silencio como un cuchillo. Mira dónde estamos. Ni siquiera sé dónde demonios estamos. ¿Y cómo iba a saber yo que la camioneta se descompondría? Respondí, tratando de defenderme, aunque el nudo en mi estómago crecía con cada paso que dábamos por el polvoriento camino de tierra. ¿En serio? ¿Tú, el que siempre tiene un plan, no vio esto venir? Replicó Diego, con su tono cargado de sarcasmo, mientras agitaba los brazos en un gesto de frustración. Con la linterna del celular de Diego iluminando el camino, avanzábamos por una senda sinuosa que serpenteaba entre llanuras de matorrales resecos y arbustos espinosos. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que se adherían a nuestras botas, como si el desierto quisiera reclamarnos como suyos. Cuando no estábamos discutiendo para disimular el miedo, el silencio nos envolvía, pesado, opresivo, como si el desierto mismo estuviera conteniendo el aliento. Los únicos sonidos eran el zumbido de los grillos, el roce ocasional de alguna criatura invisible moviéndose entre la vegetación y el latido de mi propio corazón, que resonaba en mis oídos como un tambor. Habíamos salido de Chiapas hacía 5 días con un plan que, en mi mente, era más que una simple aventura. Era un peregrinaje personal, una búsqueda de raíces que me conectaran con algo más grande que yo mismo. Diego, mi mejor amigo desde la secundaria, había aceptado acompañarme, aunque no sin quejarse en cada oportunidad. Él no entendía del todo por qué este viaje era tan importante para mí, pero su lealtad lo había llevado a subirse a la camioneta conmigo, a pesar de sus reservas. Ahora, parados en medio de la nada, esa lealtad parecía desmoronarse bajo el peso del miedo y la incertidumbre. La idea del viaje había nacido meses atrás, en una noche calurosa en Chiapas, mientras hojeaba un viejo cuaderno que mi abuela había dejado tras su muerte. Entre sus páginas amarillentas encontré una carta escrita por mi tatarabuelo, un hombre del que apenas sabía nada más allá de las historias susurradas en reuniones familiares. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa, hablaba de su lucha en la Guerra de Independencia de México, de su amor por la tierra y de un lugar en el norte donde, según él, el desierto guarda la verdad de nuestra sangre. Esas palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Crecí en Chiapas, pero mi padre, guatemalteco de nacimiento, siempre había sido un recordatorio de que no encajaba del todo. No eres un verdadero mexicano, me decían los niños en la escuela, y aunque hablaba español con la fluidez de cualquier otro, aunque amaba el fútbol y conocía cada rincón de mi pueblo, esas palabras se habían clavado en mí como espinas. Mi tatarabuelo, según las historias, había sido un campesino que tomó las armas por un ideal más grande que él mismo, encontrar el lugar donde había caído, un punto indistinto entre colinas y cañones que los mapas modernos apenas marcaban,
Era para mí una forma de cerrar un círculo, de reclamar mi lugar en esta tierra, de demostrar que mi sangre estaba tan arraigada como la de cualquiera. Diego, con su humor mordaz y su tendencia a hablar sin filtro, nunca había entendido del todo esa parte de mí. Para él, la vida era más sencilla. Vivía en el momento, sin preocuparse demasiado por el pasado o el futuro. Pero ahora, en este desierto, el pasado parecía ser lo único que nos mantenía en movimiento, aunque fuera solo para escapar del presente. La preparación para el viaje fue exhaustiva, o al menos eso creía yo. Durante semanas, Diego y yo revisamos cada detalle. Encontré la camioneta Ford en un lote de autos usados en las afueras de Tuxtla Gutiérrez. Era un modelo de los años 80, con pintura descascarada y un olor a gasolina que nunca se iba, pero el precio estaba dentro de nuestro presupuesto. Diego, siempre escéptico, la inspeccionó dando patadas a las llantas y murmurando que parecía una trampa mortal. Yo lo ignoré, confiado en que nos llevaría a nuestro destino. Compramos provisiones, agua, latas de atún, un botiquín básico y una linterna que, para mi desgracia, olvidé en el maletero de la camioneta cuando se descompuso. También llevábamos un mapa físico, porque la señal de celular era poco confiable en las zonas remotas a las que nos dirigíamos. En nuestra última noche en Chiapas, mientras empacábamos, mi madre me dio un pequeño amuleto, una cruz de madera tallada que había pertenecido a mi abuela. Para que te proteja, dijo, con una mirada que mezclaba orgullo y preocupación. Diego, al verla, soltó una risita y comentó que necesitaríamos más que un palito bendito para sobrevivir al desierto. Aunque me reí, guardé la cruz en mi bolsillo, sintiendo su peso como un recordatorio de lo que dejaba atrás. Antes de partir, también consulté a un tío lejano, Esteban, un hombre mayor que vivía en las afueras de nuestro pueblo y que conocía las historias de nuestra familia mejor que nadie. Sentado en una mecedora en su porche, con un cigarro encendido entre los dedos, me contó más sobre mi tatarabuelo. Era un hombre sencillo, Gabriel, pero con un corazón de fuego, dijo, exhalando humo que se mezclaba con el aire cálido de la noche. Dicen que murió en un cañón, cerca de un lugar donde el desierto guarda secretos antiguos. Ten cuidado, pequeño. La tierra no siempre quiere compartir sus memorias. Sus palabras, dichas con una calma inquietante, me persiguieron durante los días previos al viaje. Además de Esteban, visité a una curandera local, doña Rosa, conocida por sus visiones y su conexión con lo que ella llamaba los susurros de la tierra. Me recibió en una pequeña choza llena de hierbas secas y velas parpadeantes. Después de escuchar mi plan, me miró fijamente y colocó una mano sobre la mía. El desierto no es solo arena y sol, pequeño, dijo, con su voz grave. Es un lugar donde el pasado y el presente se cruzan, donde los muertos no siempre descansan. Lleva esto contigo. Me dio una pequeña bolsa de tela llena de hierbas, asegurándome que ahuyentaría a los espíritus inquietos. Diego, al enterarse, se burló diciendo que prefería confiar en su navaja suiza, pero yo guardé la bolsa junto a la cruz de madera, sin saber si creía en sus palabras, pero sintiendo que no podía permitirme ignorarlas. El primer día en la carretera fue una mezcla de emoción y nervios. Diego cantaba a todo pulmón canciones de banda, mientras yo intentaba concentrarme en el camino. Paramos en pequeños pueblos, donde los lugareños nos contaban historias de viajeros perdidos y advertencias sobre el desierto. «Cuidado con las noches», nos dijo un anciano en un puesto de tacos, con una mirada que no supe interpretar. «Hay cosas allá afuera que no quieren ser encontradas». Diego se burló, diciendo que eran cuentos para asustar a los turistas, pero yo no pude evitar sentir un escalofrío. Esa noche, acampamos bajo un cielo lleno de estrellas, con una fogata improvisada que crepitaba débilmente. Diego, más callado de lo habitual, miraba las llamas mientras jugaba con un palo en la tierra. «¿Crees que tu tatarabuelo sabía lo que estaba haciendo cuando se metió en esa guerra?»,
Preguntó de repente, rompiendo el silencio. Me quedé pensando, sin saber cómo responder. No lo sé, dije finalmente. Supongo que creía en algo lo suficientemente importante como para arriesgarlo todo. Diego asintió, pero no dijo nada más. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras del anciano del puesto de tacos resonaban en mi mente. El segundo día, el paisaje comenzó a cambiar. Los verdes vibrantes de Chiapas dieron paso a tonos ocres y grises, y los árboles frondosos fueron reemplazados por matorrales espinosos y cactus que parecían centinelas en un mundo olvidado. La camioneta comenzó a mostrar señales de fatiga. Un traqueteo extraño en el motor se volvió constante, y los frenos chirriaban cada vez que pisaba el pedal. Diego bromeaba diciendo que la camioneta estaba cansada de nosotros, pero yo ignoré las señales, confiado en que llegaríamos a nuestro destino. Paramos en una gasolinera solitaria, donde un mecánico con manos manchadas de grasa nos advirtió que el motor estaba al límite. No deberían seguir tan lejos con esto, dijo, pero yo, terco, insistí en que podíamos continuar. Compramos un bidón extra de gasolina y seguimos adelante. En el tercer día, conocimos a un grupo de viajeros en una parada de descanso, una pareja joven que viajaba en una motocicleta cargada de mochilas. Nos contaron que también se dirigían al norte, buscando ruinas arqueológicas poco conocidas. Tengan cuidado con los caminos secundarios, nos advirtió la chica, con una mirada seria. A veces, el desierto juega trucos con los mapas. Diego se rió, diciendo que los mapas eran lo de menos si la camioneta seguía funcionando, pero yo noté que ella no sonrió. Su compañero, un tipo callado con una cicatriz en la mejilla, añadió, «Y no confíen en lo que ven por la noche. Las sombras mienten». Sus palabras, aunque vagas, se sumaron al creciente peso de las advertencias que habíamos recibido. Ese mismo día, mientras conducíamos por un camino cada vez más angosto, encontramos un letrero de madera desgastado, apenas legible bajo la luz del sol. Decía, «Cañón del Silencio a 20 kilómetros». Mi corazón dio un vuelco. Según los relatos familiares, ese era el lugar donde mi tatarabuelo había caído. Diego, al ver mi expresión, puso los ojos en blanco. «No me digas que ahora vas a ponerte sentimental por un pedazo de madera», dijo. Pero noté que su tono era más suave de lo habitual. Tomé una foto del letrero con mi celular, sintiendo que estaba un paso más cerca de mi objetivo. El cuarto día, nos adentramos aún más en el norte, donde los pueblos eran cada vez más escasos y las carreteras se reducían a caminos de tierra. En una parada conocimos a una mujer mayor que vendía artesanías en un puesto improvisado al borde del camino. Sus manos, arrugadas como el cuero, trabajaban con agilidad mientras trenzaba pulseras de colores. Cuando le contamos hacia dónde íbamos, su expresión cambió. «Ese lugar no es para los vivos», dijo, con su voz baja pero firme. «La tierra guarda memorias, y no todas son buenas». Diego, como siempre, se rió y dijo que no creía en esas cosas, pero yo noté cómo sus manos apretaban con fuerza el volante cuando volvimos a la camioneta. Más tarde, en la última gasolinera antes de adentrarnos completamente en el desierto, encontramos a un hombre mayor sentado en una silla de plástico bajo un toldo descolorido. Sus ojos, surcados de arrugas, parecían contener historias que no estaba dispuesto a compartir. Nos vendió agua y unas barras de granola, pero mientras pagábamos, nos miró con una expresión que me hizo estremecer. «No deberían ir más allá de este punto por la noche», dijo, con su voz baja y rasposa. Esa noche, acampamos cerca de la camioneta, con una fogata improvisada que apenas mantenía a raya el frío del desierto. Diego seguía bromeando, pero noté que miraba hacia la oscuridad con más frecuencia, como si esperara que algo emergiera de las sombras. Yo no dije nada, pero la advertencia del hombre de la gasolinera resonaba en mi mente. Intenté dormir, pero el silencio del desierto, roto solo por el crepitar del fuego y los sonidos lejanos de animales invisibles,
me mantuvo despierto. En un momento creí ver una sombra moverse más allá del alcance de la fogata, pero cuando enfoqué la linterna, no había nada. Decidí no contarle a Diego, no quería alimentar su nerviosismo. Antes del colapso de la camioneta, en la mañana del quinto día, encontramos algo que me hizo cuestionar aún más nuestro viaje. Mientras conducíamos por un camino polvoriento, divisamos una estructura en la distancia, apenas visible entre el calor ondulante del desierto. Era una pequeña capilla de adobe, medio derrumbada, con una cruz torcida en la cima. Decidí detenernos. Algo en mi interior me decía que este lugar podía estar conectado con mi tatarabuelo. La capilla estaba en ruinas, con paredes agrietadas y un altar cubierto de polvo. En el suelo encontramos una placa de metal oxidada, apenas legible, que mencionaba una batalla librada en 1810, el año de la independencia. Mi corazón se aceleró. Este podía ser el lugar. Diego, menos impresionado, pateó una piedra y dijo: «Esto parece un cementerio, Gabriel. Vámonos de aquí». Pero yo no podía irme. Saqué mi celular y tomé fotos de la placa, tratando de descifrar las palabras borrosas. Mientras explorábamos, encontramos un pequeño cuarto trasero, donde había un montón de velas derretidas y lo que parecía un altar improvisado, adornado con flores secas y pequeños objetos, monedas, trozos de tela, una navaja rota. La escena me dio escalofríos, como si hubiéramos interrumpido algo sagrado. Diego, cada vez más inquieto, insistió en que siguiéramos. «Esto no me gusta, Gabriel. Este lugar está maldito, o algo por el estilo», dijo, medio en broma, medio en serio. Aunque quería quedarme más tiempo, accedí a continuar. Pero mientras volvíamos a la camioneta, noté algo extraño. Un símbolo grabado en la puerta de la capilla, un círculo con una cruz dentro, idéntico al que estaba tallado en la cruz de madera que mi madre me había dado. No le dije nada a Diego, pero sentí un peso en el pecho, como si el desierto estuviera tratando de decirme algo. Horas después, la camioneta finalmente se detuvo, en medio de la nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Intentamos arrancarla una y otra vez, pero el motor solo emitía un sonido patético antes de rendirse. Revisé el tanque de gasolina. Estaba lleno, y el motor, aunque no era mecánico, no mostraba nada evidente que pudiera arreglar con mis conocimientos limitados. Diego, sentado en el capó, maldecía mientras golpeaba el volante con frustración. «Esto es tu culpa, Gabriel», dijo, señalándome con un dedo acusador. «Tú y tu maldita obsesión con el pasado». «No empieces, Diego», respondí, tratando de mantener la calma. «Vamos a caminar hasta encontrar ayuda. No puede estar tan lejos». Pero en el fondo, sabía que estábamos en problemas. No había señal de celular y el mapa que llevaba estaba arrugado e impreciso. Nos pusimos en marcha, con Diego sosteniendo su celular como si fuera nuestra única esperanza. El desierto, que durante el día había sido un paisaje de colores ocres y grises, ahora era un abismo de oscuridad, y cada paso parecía llevarnos más lejos de la seguridad. Antes de abandonar la camioneta, revisamos nuestras provisiones. Nos quedaba una botella de agua y una lata de atún. Decidimos racionar todo cuidadosamente, pero la sed ya comenzaba a apretar. Mientras recogíamos nuestras cosas, encontré la cruz de madera que mi madre me había dado, olvidada en el fondo de mi mochila. La sostuve por un momento, sintiendo su textura áspera contra mis dedos, antes de guardarla en mi bolsillo. Diego me miró, pero no dijo nada. Caminamos durante lo que parecieron horas, aunque el tiempo se volvía borroso en la oscuridad. Cada tanto, nos deteníamos para descansar, bebiendo pequeños sorbos de agua de la botella que llevábamos. Diego seguía quejándose, pero su tono había cambiado. Ya no era solo frustración, sino un miedo genuino que intentaba disfrazar con sarcasmos. Yo, por mi parte, intentaba mantener la calma, repitiéndome que encontraríamos una carretera, un pueblo, algo.
pero el desierto parecía infinito, y la linterna de Diego apenas alcanzaba para iluminar unos metros por delante. En un momento, tras un silencio tenso, Diego volvió a hablar, con su voz más baja pero cargada de frustración. ¿Por qué demonios era tan importante venir aquí, Gabriel? ¿Solo porque tu tatarabuelo murió en este lugar olvidado? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por eso? Estaba agotado, no solo físicamente por la caminata, sino emocionalmente. El miedo me tenía al borde del colapso y no tenía fuerzas para seguir discutiendo. Decidí contarle la verdad, algo que rara vez compartía, incluso con él, mi mejor amigo desde la secundaria. Diego, para un momento, dije, deteniéndome y girándome hacia él. Apunté la linterna hacia mí, iluminando mi rostro y mi camiseta azul de fútbol, que ya estaba cubierta de polvo. ¿Qué ves cuando me miras? Diego me observó de arriba abajo, entrecerrando los ojos bajo la luz tenue. Con su típico humor mordaz, respondió: Veo a un mexicano enojado con una camiseta de fútbol azul que parece que va a darme un puñetazo. Exacto, dije, alzando la voz más de lo que pretendía. Eso es lo que todos ven. Crecí en Chiapas, Diego, y desde niño me decían que no era un verdadero mexicano porque mi papá es guatemalteco. No importaba nada, siempre era el extranjero. Hice una pausa, sintiendo un nudo en la garganta, pero cuando descubrí que mi tatarabuelo luchó y murió aquí, en estas tierras, por la independencia, no sé, algo cambió. Por primera vez sentí que tenía raíces, que pertenecía a algo más grande. Quería ver este lugar, sentirlo, entender lo que él vivió. Mientras hablaba, noté un cambio en Diego. Su rostro, antes tenso por el miedo y la ira, se suavizó. Por un momento, pareció que las bromas despectivas que había hecho durante años, las que yo siempre dejaba pasar con una risa incómoda, le pesaban. Bajó la mirada y en el silencio que siguió, supe que estaba procesando mis palabras. Finalmente, murmuró: Sí, creo que lo entiendo. Quiero decir, no lo había pensado así. Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí. Diego, espera. El silencio de la noche, que había sido nuestro compañero durante la última media hora, fue roto por un crujido claro y seco que venía de los matorrales a nuestra izquierda. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome en los oídos. ¿Escuchaste eso? Diego asintió, con sus ojos abiertos de par en par. Sí, lo oí. ¿Qué demonios es eso? No lo sé, susurré, tratando de mantener la calma. Sea lo que sea, está cerca. Nos quedamos quietos, agudizando el oído. El crujido se repitió, esta vez más cerca, y luego escuchamos un movimiento, como si algo se deslizara entre los arbustos, rodeándonos. Diego, se está moviendo, dije, con mi voz apenas un susurro. ¿Y si es un depredador?, preguntó, con su voz temblando. No hay depredadores grandes aquí, respondí, aunque no estaba seguro de creérmelo. Probablemente sea un venado o algo inofensivo. Seguimos escuchando, y por un momento pareció que el sonido se alejaba, como si lo que fuera que lo causaba hubiera perdido interés. Ya está, creo que se fue, dije, intentando sonar convencido. Vamos, sigamos. Retomamos el camino, moviéndonos más rápido, como si pudiéramos dejar atrás el miedo. Pero apenas 5 minutos después, el crujido regresó, esta vez más insistente. «Maldita sea, ese sonido otra vez», exclamó Diego, con su voz cargada de cansancio y ansiedad. «¿Estás seguro de que no nos está siguiendo?» «Es solo un animal curioso, Diego», dije, aunque mi propia voz temblaba. «Vamos, no te detengas». Los sonidos no cesaban. Escuchamos con atención y pronto un instinto primitivo nos hizo darnos cuenta de que no estábamos lidiando con un solo animal.
Gabriel, hay más de uno, susurró Diego, con su rostro pálido bajo la luz de la linterna. Solo sigue caminando, insistí. Ya se cansarán. Aceleramos el paso, con el polvo levantándose bajo nuestras botas. Pero los sonidos no se detuvieron, al contrario, se multiplicaron. Ahora venían de ambos lados del camino, y no eran solo crujidos. Escuchamos gruñidos bajos, chillidos agudos, y algo que sonaba como risas extrañas, casi humanas. Por Dios, Gabriel, hay más de ellos, gritó Diego. Sigue moviéndote, ordené, con mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Los sonidos nos rodeaban, cada vez más cercanos, más intensos. Los gruñidos se mezclaban con chillidos y risas que parecían burlarse de nosotros. Estaba claro que no eran venados o algún otro animal inofensivo. Eran depredadores y estaban emocionados. Gabriel, ¿qué demonios son? Gritó Diego, con su voz quebrándose. Solo corre. Probablemente tienen más miedo de nosotros, mentí, sabiendo que era improbable. Los sonidos nos perseguían, ahora desde todas direcciones, como si los animales se hubieran organizado para flanquearnos. Los sonidos y chillidos se volvieron más fuertes, más frenéticos. Al diablo con esto, Diego. Corre, grité, agarrándolo de la camiseta y jalándolo conmigo. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque probablemente así era. Mis piernas ardían, mi garganta estaba seca como el desierto mismo, pero el puro instinto me empujaba hacia adelante. Diego sostenía la linterna, pero yo iba adelante, rezando por no salirme del camino. Los sonidos nos seguían, con los chillidos y risas resonando en la oscuridad como una pesadilla. Gabriel, espera, gritó Diego, quedándose atrás. Reduje la velocidad por un instante, dándole la chance de alcanzarme. Para, volvió a gritar, con su voz llena de pánico. Exhausto, detuve mis piernas, que parecían moverse por voluntad propia. La luz de la linterna de Diego se acercó, y mientras jadeaba, intentando recuperar el aliento, él iluminó el suelo frente a nosotros. ¿Qué? ¿Qué pasa, Diego? Logré articular, con la boca seca. El camino. ¿Dónde está el camino? Gritó, con su voz temblorosa. Miré al suelo, y mi corazón se hundió. Donde debería haber estado la tierra apisonada del camino, solo había ramas, arbustos y tierra suelta. ¿Dónde está el camino, Diego? Pregunté, desesperado. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Respondió, igual de perdido. Tomé el celular de sus manos y barrí la luz a nuestro alrededor, buscando frenéticamente la ruta, pero solo veía matorrales, espinas y oscuridad. Tenemos que volver por donde vinimos, dije. ¿Estás loco? Esas cosas están ahí atrás, gritó Diego. No tenemos opción, insistí. Antes de que pudiera arrastrarlo, el silencio regresó, pero solo por un instante. Los crujidos, chillidos y risas volvieron, ahora más fuertes, rodeándonos por completo. Mierda, murmuró Diego, su voz apenas audible. Los sonidos eran ensordecedores, como si una manada entera nos acechara. Y entonces, entre la oscuridad, aparecieron destellos. Decenas de pequeños puntos brillantes, pares de ojos que parpadeaban y se movían hacia nosotros. Gabriel, ¿qué hacemos? Gritó Diego, con su cuerpo temblando junto al mío. Quédate quieto, respondí, sin saber qué más hacer. Si corremos, nos perseguirán. Está bien, dijo, con su voz quebrándose mientras se aferraba a mi brazo. Los ojos se acercaban, con los sonidos dando paso a gruñidos guturales, profundos, que resonaban en el aire. Sentí que estaban a punto de atacar. Desesperado, busqué una salida con la linterna y entre los destellos vi un hueco, una pequeña apertura entre los ojos. Era una posibilidad ínfima,
pero era todo lo que teníamos. Los gruñidos se convirtieron en rugidos y los ojos se lanzaron hacia nosotros. «¡Corre!», grité, soltando la linterna y corriendo hacia el hueco. Escuché a Diego gritar mi nombre entre los rugidos, pero no miré atrás. Corrí con todo lo que tenía, tropezando con ramas, sintiendo las espinas rasgar mi piel. Los ojos pasaron de largo dirigiéndose hacia Diego. Sus gritos se convirtieron en alaridos de terror y dolor. Sabía que estaba dejando a mi mejor amigo atrás, que lo estaba abandonando a su suerte. Pero si me detenía, sabía que moriría con él. Corría a través de la oscuridad, con el sonido de los rugidos y los gritos de Diego persiguiéndome como un eco. Tropecé una y otra vez, levantándome con manos ensangrentadas hasta que los sonidos se desvanecieron en la distancia. No sabía si las criaturas vendrían por mí o si Diego las había satisfecho. El desierto era un horno y la sed me consumía. Corrí hasta que mis piernas cedieron y colapsé en la ladera de una colina. Si iba a morir, quemado por el sol abrasador, sería una muerte más piadosa de la que merecía por haber abandonado a mi amigo. Mientras mi piel ardía y un frío extraño me envolvía, lo último que vi fue el sol ardiente en un cielo sin nubes, acompañado por un zumbido lejano, como el de un motor. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, rodeado de luces blancas y el olor a antiséptico. Un doctor y un policía estaban junto a mí. Tras preguntarme cómo me sentía, el policía, con un acento que apenas entendía, me dijo que había tenido una suerte increíble. Un avión había visto mi camiseta azul brillante desde el aire mientras sobrevolaba la colina, y así me encontraron. Mientras miraba el techo, con el peso de la culpa aplastándome, supe que nunca olvidaría los gritos de Diego, ni el precio que pagué por mi supervivencia.